No, en los últimos meses ahora todo el mundo quiere ser un animal. Todo el mundo quiere ser un animal, pero el problema es que los otros jóvenes dicen, bueno, no le están haciendo daño a nadie. ¿Qué importa? Claro que importa, eso no debe permitirse. En Madrid tenemos a Marte, quien se considera un caballo. Cuando era niña teníamos caballos en mi casa, vivíamos en el campo y ya con el tiempo me comencé a identificar como caballo. Me gusta el aire libre, me gusta el campo, como ensaladas, hierbas. Ajá. ¿Y qué piensan tus papás cuando te ven así por casa? Les parece raro, pero me apoyan en mi decisión. ¿Qué te parece lo que se está viviendo aquí con tus compañeros? Bien, bien, porque nos identificamos como animales y pues nos parece normal ahora que lo estén poniendo de moda como tiene que ser. Si uno se identifica así, pues es respetarlo, no estamos haciendo daño a nadie. ¿Tú trabajas? ¿Tienes un trabajo? Sí, pero voy como persona normal, persona común, y ya luego en mis tiempos pues sale mi verdadero yo, que es un caballo, que es Marte. Cuando a ti te duele algo, ¿tus papás dónde te llevan? ¿Al hospital o al veterinario? Me llevan al hospital, pero yo me gustaría ir al veterinario, porque como me siento como un caballo... Ante este fenómeno fuimos en busca de una opinión profesional psicóloga que nos explica sobre esto. Lo importante clínicamente es diferenciar planos, ¿no? Si no hay sufrimiento subjetivo, no hay deterioro de la vida cotidiana, ni hay una ruptura con la realidad compartida, no podemos decir que estamos ante una patología en un sentido estructural. Más que apresurarnos a categorizar como un trastorno, tendría más sentido hablar de comprensión y de despatologización. O sea, la cuestión no está en si encaja o no en la norma, sino qué lugar ocupa en el psiquismo de esta persona que lo vive. Por supuesto, los madrileños no salen de su asombro ante esta tendencia juvenil que se ha puesto de moda. Pues creo que tienen un problema. ¿Un problema de identificación personal? Claro, porque yo no me considero un animal, pero racional, como lo he aprendido toda la vida. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque las personas no tenemos por qué imitar a un animal. Acabamos justo ahora mismo de entrevistar a una chica que se siente caballo. Caballo, sí. Sí, y relincha. Bueno, la acabamos de entrevistar, relinchaba un poco. Sí, hace trote. Sí. Y hace marcha. Sí. No sé cómo decir esto, nos perdiendo el norte. Bueno, Lili, Rauli, yo no sé lo que pensáis ahí en el estudio, pero yo la verdad que coincido un poco con lo que dicen pues estos madrileños de que esto es una tendencia surrealista, que no sé muy bien a qué viene a cuento, con los problemas que hay realmente en este país, en España, pues me parece, la verdad, me parece un poco una vergüenza. Pero bueno, no sé qué es lo que vosotros pensáis allí en Miami. Jordi, yo creo que ese es un primo tuyo que tú le pusiste la cara a esa de caballo y lo entrevistaste, porque esto no es normal. Yo Raúl, como por todo el campo, él también come hierba. Esto está pasando. No, fíjate que me dijo que por las tardes va a ver ahí a sus amiguitos. Y dije, bueno, pues, oye, todos estos Terians se están paseando por todos los programas de televisión en España, o sea, que es que está causando sensación aquí. En los últimos meses ahora todo el mundo quiere ser un animal. Todo el mundo quiere ser un animal, pero el problema es que los otros jóvenes dicen, bueno, no le están haciendo daño a nadie. ¿Qué importa? Claro que importa, eso no debe permitirse. ¿Y qué tú eres? Caer no me trae el rabo. ¿Con qué tú te identificas? ¿Dónde está el rabo mío? ¿Qué es lo que tú eres? Que estás buscando el rabo. Estos jóvenes Yo me siento un perro. ¿Un perro? Un perro caliente. Qué lindo. Oye, hablando de España, el que se identifica con un toro, ahora que viene la feria de San Isidro, que lo tiren en el medio de la plaza de toros de la Venta, lo toreen y después vamos a ver lo que pasa con la espada del matador. Jordi, muchísimas gracias por esta historia. Gracias, creo que también Jordi. el problema es que quieren ser Terians porque le estamos dando mucha publicidad, Raúl. Ahora cada vez que por todos lados sale la historia de los Terians. Pero si la gente está caminando como cocodrilos por la calle, está caminando en cuatro patas. Bueno, un besito. ¿Qué es esto, Os señores, quiero. Jordi? Bueno, Jordi. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere ser un pollo? No, no es un chiste, no es un chiste. ¿Quién quiere un gatico mío? No, ya bastante tengo, que me tengo que disfrazar de pavo durante el Día de Acción de Gracias. Ahora, si te identificas como un caballo, ¿qué comes? Ok, yo me identifico. Si te identificas como un cocodrilo, dice la ¿qué productora comes? mía que ella me identifica a mí con un elefante, un hipopótamo y una ballena. ¿Qué es esto? Cualquiera de los tres, Raúl, no hay problema. Es un animal y Lo es que uno lindo. tiene que Vamos a aguantar. una pausa.